¿Has sentido alguna vez un empujón inexplicable en tu espíritu, advirtiéndote de algo invisible o guiándote hacia una decisión que parecía poco clara? Tal vez fuera una voz interior que te instaba a evitar una determinada situación o una tranquila seguridad que te aportaba paz en medio del caos. ¿Y si esa sensación no fuera solo intuición, sino algo mucho más profundo? ¿Y si fuera el don del discernimiento, una capacidad divina que Dios te ha concedido? El don de discernimiento es una bendición espiritual extraordinaria, aunque a menudo malinterpretada. Muchos de los que lo experimentan podrían descartarlo como una coincidencia o una reacción emocional, pero esta capacidad está lejos de ser ordinaria. Es una brújula espiritual, finamente afinada para guiar a los creyentes a través de las complejidades de la vida, ayudándoles a reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Imagina que te encuentras en una encrucijada y no sabes qué dirección tomar. Las señales no son claras, los consejos de los demás son contradictorios y tu propio corazón se siente desgarrado. Entonces, en la quietud de tu alma, hay un susurro, no fuerte ni contundente, sino firme y constante. Ese susurro, cuando se reconoce y se confía en él, es la esencia del discernimiento. Es Dios proporcionando claridad cuando todo lo demás parece incierto. Este don divino no está reservado a los líderes espirituales o a quienes desempeñan funciones ministeriales formales. Está disponible para todo creyente que lo busque con humildad y sinceridad. El discernimiento va más allá de distinguir el bien del mal. Consiste en comprender la voluntad de Dios en las sutilezas de la vida cotidiana. Desde reconocer las necesidades de un amigo hasta percibir el peligro espiritual, el discernimiento se convierte en una guía constante para quienes lo abrazan. En el acelerado mundo de hoy, donde las opiniones y las influencias son más fuertes que nunca, la capacidad de discernir la verdad es una herramienta poderosa. Nos equipa para tomar decisiones con confianza y alinear nuestras vidas con el propósito de Dios. La cuestión no es si este don existe, sino si estás preparado para reconocerlo en tu vida y empezar a cultivarlo. ¿Te atreverías a escuchar ese susurro silencioso y confiar en que te llevará a algo más grande? Puede que la respuesta ya esté dentro de ti, esperando a ser descubierta. Volvamos al vídeo más tarde. Quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo y deja un like y un comentario. Tengo el don del discernimiento. El discernimiento ha sido una piedra angular de la sabiduría espiritual a lo largo de la historia bíblica. Arraigado en las Escrituras, este don divino sirve como luz de guía para los creyentes que navegan por las complejidades de la vida. Santiago, capítulo 1, versículo 5, ofrece una profunda seguridad. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que da generosamente a todos sin hallar falta, y le será dada. Este versículo resume la generosidad de Dios al conceder discernimiento a quienes lo buscan con sinceridad y humildad. Uno de los ejemplos más notables de discernimiento en la Biblia se encuentra en la historia del rey Salomón, fechada aproximadamente en el año 970 a.C. Al principio de su reinado, Salomón, reconociendo la inmensa responsabilidad de gobernar Israel, oró fervientemente pidiendo sabiduría y entendimiento para gobernar a su pueblo con justicia. El relato, recogido en el capítulo 3 de la primera epístola a los reyes, detalla cómo Dios se sintió tan complacido con la petición de Salomón que le concedió un discernimiento sin parangón. Esta sabiduría divina permitió a Salomón emitir juicios que revelaban su profunda capacidad para percibir la verdad y la justicia, como en el famoso caso de dos mujeres que afirmaban ser la madre del mismo niño. El discernimiento de Salomón aportó claridad a un dilema aparentemente irresoluble y consolidó su reputación de líder sabio y justo. Las Escrituras presentan el discernimiento no solo como un don para los líderes, sino como un atributo esencial para todos los creyentes. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, oró para que su amor abundara en conocimiento y profundidad de entendimiento, permitiéndoles discernir lo que es mejor. Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10.
Esta llamada al discernimiento subraya su importancia en la toma diaria de decisiones y en el crecimiento espiritual. El fundamento bíblico del discernimiento pone de relieve su relevancia para todas las épocas. En la antigüedad, al igual que en la vida moderna, los creyentes se enfrentaban a influencias conflictivas y a decisiones desafiantes. El discernimiento proporcionaba claridad en medio de la incertidumbre, capacitando a las personas para alinear sus acciones con la verdad de Dios. Este don eterno sigue siendo tan vital hoy como lo fue en los días de Salomón, equipando a quienes lo buscan para caminar con confianza en la sabiduría y el propósito. ¿Cómo puede uno reconocer realmente si el don del discernimiento está presente y activo? Esta pregunta a menudo persiste en el corazón de muchos que sienten una conmoción interna, pero tienen dificultades para articular su significado. El discernimiento se manifiesta de diversas maneras, cada una de las cuales revela de forma única la guía del Espíritu Santo. Uno de los indicadores más destacados del discernimiento es un intenso deseo de descubrir verdades más profundas. Este anhelo va más allá del interés casual o la curiosidad pasajera. Es un hambre espiritual que impulsa al individuo a buscar claridad en situaciones complejas. Este anhelo suele ir acompañado de la capacidad de percibir los motivos subyacentes o la autenticidad de las palabras y las acciones. Cuando otros podrían aceptar las cosas a su valor nominal, alguien con discernimiento se siente obligado a profundizar, buscando una comprensión que se alinee con los principios de Dios. Otro rasgo distintivo del discernimiento es una mayor conciencia de las atmósferas espirituales. Esta sensibilidad se manifiesta a menudo en situaciones en las que los ambientes evocan sentimientos que parecen inexplicables por medios naturales. Por ejemplo, entrar en un espacio puede provocar una abrumadora sensación de paz o una incomodidad inquebrantable. Estas respuestas no son casuales, sino el reflejo de una intuición espiritual que detecta la presencia de Dios o identifica el malestar espiritual. Esta conciencia es una herramienta valiosa para tomar decisiones, entablar relaciones e incluso para los momentos de oración. Además, el discernimiento suele incluir la capacidad instintiva de percibir peligros u oportunidades ocultos. Este sentido puede surgir como una advertencia sobre un camino concreto o como una seguridad interior para seguir adelante a pesar de la incertidumbre. Estas impresiones no se basan únicamente en la lógica, sino que surgen de la guía tranquila pero firme del Espíritu Santo. A menudo, esta guía intuitiva se hace más clara a través de la reflexión y la oración, confirmando su origen divino. Aunque estos signos son significativos, no pretenden crear un sentimiento de orgullo o exclusividad. Por el contrario, sirven como recordatorios de la presencia activa de Dios en la vida de un creyente. Al reconocer estos indicadores, las personas pueden empezar a abrazar su vocación de caminar con conciencia espiritual, confiando en la sabiduría de Dios mientras navegan por las complejidades de la vida. ¿Alguna vez has sentido un fuerte impulso de evitar una decisión o seguir una nueva dirección, incluso cuando no tenía sentido en ese momento? Podría haber sido una señal del discernimiento espiritual que te guía. Reconocer esos momentos puede hacer que seas más consciente del papel activo de Dios en tu vida. En un mundo dominado por la tecnología y la comunicación constante, la necesidad de discernimiento ha crecido profundamente. La enorme cantidad de información disponible en Internet hace que sea difícil distinguir entre la verdad y el engaño. Con las plataformas de las redes sociales, los medios de comunicación y las opiniones personales compitiendo por la atención, el discernimiento se convierte en una habilidad crítica para aquellos que buscan alinear sus elecciones con la sabiduría de Dios. Una forma en que el discernimiento se manifiesta hoy es evaluando el contenido que consumimos y compartimos. Por ejemplo, al hojear las noticias, podemos encontrarnos con mensajes que provocan indignación o siembran la discordia. Estos momentos exigen una reflexión cuidadosa. Antes de reaccionar o volver a publicar, pregúntate, ¿coincide esto con los valores del amor, la paz y la verdad? El discernimiento permite a los creyentes hacer una pausa
y considerar el impacto más amplio de sus acciones, asegurándose de que contribuyen a la unidad y no a la división. Además, el discernimiento desempeña un papel crucial en las interacciones interpersonales. Imaginemos que formamos parte de un grupo de discusión en el que las opiniones chocan y las tensiones aumentan. Puede ser tentador tomar partido o permanecer en silencio, pero el discernimiento provoca una respuesta diferente. Anima a identificar los momentos para decir la verdad u ofrecer una perspectiva basada en la gracia y la comprensión. Este enfoque reflexivo puede cambiar la atmósfera, fomentando el diálogo constructivo en lugar del conflicto. La toma de decisiones es otro ámbito en el que el discernimiento es esencial. La vida moderna presenta a menudo opciones que no son intrínsecamente correctas o incorrectas, pero que requieren sabiduría para determinar el mejor camino. Por ejemplo, la elección de una carrera profesional, la gestión de las relaciones o la superación de los retos financieros implican a menudo sopesar múltiples opciones. La claridad espiritual permite a las personas reconocer la dirección de Dios en medio del ruido de consejos y opiniones encontradas. El discernimiento también se extiende a los límites digitales. Con la constante atracción de las notificaciones y las distracciones en línea, discernir cómo emplear el tiempo sabiamente es cada vez más importante. Implica identificar prioridades y buscar la guía de Dios para equilibrar el crecimiento espiritual con las responsabilidades diarias. El discernimiento a menudo se malinterpreta. Algunos lo ven como una herramienta para criticar o una excusa para juzgar, pero esta percepción se aleja mucho de su verdadero propósito. El discernimiento es un don divino, arraigado en la humildad, diseñado para guiar a las personas en la alineación de sus pensamientos y acciones con la sabiduría de Dios. Llama a los creyentes a buscar la claridad a través de la oración, la reflexión y la apertura al Espíritu Santo, en lugar de confiar únicamente en las intuiciones personales. Un malentendido común es que el discernimiento es sinónimo de escepticismo. El escepticismo cuestiona los motivos con una mirada crítica, lo que a menudo conduce a la desconfianza, mientras que el discernimiento busca la comprensión a través de la guía de Dios. Por ejemplo, consideremos la historia bíblica de Natán enfrentándose al rey David. El enfoque de Natán no fue acusatorio, sino que utilizó el discernimiento para abordar las malas acciones de David con sabiduría y gracia, ayudándole a reconocer su necesidad de arrepentimiento. Este relato pone de relieve el papel del discernimiento para fomentar el crecimiento, no la condena. Otro concepto erróneo es la creencia de que el discernimiento está reservado a los líderes espirituales o a quienes tienen años de estudio teológico. Sin embargo, las Escrituras dejan claro que este don está al alcance de todos los creyentes. El libro de Santiago anima a quien carezca de sabiduría a pedirla a Dios, que provee generosamente. Esta promesa demuestra que el discernimiento no es un privilegio exclusivo, sino un don que se extiende a cualquiera que tenga un corazón sincero. Culturalmente, el discernimiento ha sido vital para dar forma a los movimientos de fe y justicia. Durante la época de los derechos civiles, líderes como el Dr. Martin Luther King Jr. dieron ejemplo de discernimiento al tomar decisiones complejas con claridad espiritual. Su confianza en la oración y en los principios bíblicos le permitió discernir la respuesta adecuada a la oposición, defendiendo la justicia con amor y perseverancia. Este ejemplo subraya la aplicación práctica del discernimiento a la hora de abordar los retos de la sociedad. Personalmente, el discernimiento se manifiesta a menudo en los momentos cotidianos. Puede consistir en reconocer cuándo hay que animar a alguien que tiene dificultades o en percibir una necesidad tácita de oración. Estos casos demuestran que el discernimiento no se limita a las grandes decisiones, sino que actúa en los detalles de la vida cotidiana, invitando a los creyentes a escuchar la voz de Dios en todas las circunstancias. El discernimiento prospera cuando está arraigado en una profunda conexión con Dios. El Salmo 73, versículo 25, capta bellamente esta relación. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y nada deseo en la tierra fuera de ti.
Este pasaje habla de un profundo anhelo de la presencia de Dios, donde la claridad espiritual se agudiza y su voz se hace inconfundible en medio de las distracciones de la vida. Sin embargo, esta conexión no es pasiva, sino que requiere un cultivo intencional a través de la oración, la reflexión y la adoración. Una perspectiva que a menudo se pasa por alto es cómo la ausencia de la presencia de Dios afecta al discernimiento. Sin una comunión constante con Él, incluso las personas más conscientes espiritualmente pueden tener dificultades para distinguir su voz de otras influencias. Al igual que una relación se aleja sin una interacción regular, la conciencia espiritual disminuye cuando los creyentes descuidan el tiempo con Dios. Esta realidad subraya la necesidad de una devoción continua para mantener y profundizar el discernimiento. Una idea sorprendente es cómo las antiguas prácticas de soledad y quietud siguen siendo cruciales en el acelerado mundo actual. Los primeros líderes de la Iglesia, como San Antonio de Egipto en el siglo III, se retiraban al desierto para buscar la presencia de Dios. Estos prolongados momentos de soledad perfeccionaron su conciencia espiritual y fortalecieron su capacidad para discernir la voz de Dios. En una época en la que el silencio escasea, adoptar prácticas similares, incluso durante breves periodos, puede tener efectos transformadores en los creyentes modernos. Además, la neurociencia ofrece una visión fascinante del poder de las prácticas espirituales intencionadas. Los estudios demuestran que la oración y la meditación reducen significativamente el estrés y aumentan la concentración, creando un estado óptimo para el discernimiento. Por ejemplo, un estudio de 2019 realizado por los Institutos Nacionales de Salud reveló que la oración regular mejora la regulación emocional y la toma de decisiones. Esta evidencia científica se alinea con la comprensión espiritual de que el tiempo en la presencia de Dios transforma no solo el corazón, sino también la mente, permitiendo un discernimiento más claro. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvo intencionadamente a buscar a Dios en la quietud? El discernimiento no surge únicamente del esfuerzo externo, sino que se nutre de momentos de conexión silenciosa. A medida que los creyentes dan prioridad a la presencia de Dios a través de la adoración, la oración y la reflexión, el discernimiento pasa de ser una experiencia ocasional a una característica definitoria de su caminar con Él. El discernimiento a menudo se siente profundamente personal, pero su crecimiento se enriquece profundamente dentro de una comunidad de apoyo. Imagina enfrentarte a una decisión crítica y sentirte inseguro sobre el siguiente paso. En esos momentos, la sabiduría y el aliento de los demás pueden ofrecer claridad y dirección. El versículo 14 del capítulo 11 de Proverbios lo ilustra maravillosamente. Por falta de guía cae una nación, pero la victoria se consigue con muchos consejeros. Este recordatorio pone de relieve cómo la sabiduría compartida puede ayudar a tomar las decisiones más complejas. La Iglesia primitiva ofrece un ejemplo convincente de discernimiento comunitario. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 1 a 3, los líderes de la Iglesia de Antioquía se reunieron para orar y ayunar, buscando la dirección de Dios sobre el envío de Bernabé y Saulo a una misión. Este enfoque colectivo garantizó que su decisión se basara en la unidad y la claridad espiritual. Su confianza mutua, unida a su fe, les permitió discernir juntos la voluntad de Dios. Incluso en los tiempos modernos, el papel de la comunidad sigue siendo vital. Tomemos, por ejemplo, a alguien que se siente llamado a una vida de ministerio. Aunque el sentimiento de vocación sea fuerte, la participación de mentores y líderes espirituales en el proceso ayuda a refinar y confirmar la decisión. Estas voces de confianza aportan sabiduría, experiencia y perspectivas que de otro modo podrían pasarse por alto, asegurando que el camino se alinea con el propósito de Dios. Otra forma en que la comunidad ayuda al discernimiento es protegiéndonos de los puntos ciegos. Las emociones o los deseos personales pueden a veces nublar el juicio, pero los asesores de confianza ofrecen una perspectiva objetiva. Ayudan a filtrar los sentimientos a través de la lente de las Escrituras y la oración, asegurando que las decisiones
estén arraigadas en la verdad de Dios. Un mentor puede cuestionar suavemente una decisión precipitada o afirmar el momento oportuno de una oportunidad, ofreciendo seguridad a través del consejo de la oración. Además de proporcionar orientación, las comunidades espirituales también inspiran el crecimiento a través de historias compartidas. Escuchar testimonios sobre cómo otras personas han discernido la dirección de Dios suele suscitar reconocimiento y aliento. Un pequeño grupo de discusión o una reunión de oración pueden convertirse en un espacio poderoso para aprender a confiar en la voz de Dios. El valor de las prácticas espirituales para alimentar el discernimiento va mucho más allá del bienestar personal y repercute en las comunidades y en las tendencias sociales más amplias. Investigaciones recientes destacan cómo estas prácticas fomentan la claridad mental y la resiliencia emocional. Un estudio realizado por el Centro de Investigación Pew reveló que el 84% de las personas que rezan con regularidad manifiestan una reducción del estrés y una mayor confianza en su capacidad para tomar decisiones. Estos resultados subrayan el profundo papel de las disciplinas espirituales en el cultivo del discernimiento. De cara al futuro, la necesidad de discernimiento está llamada a crecer en importancia. Con la rápida evolución de la tecnología, incluida la inteligencia artificial y los sistemas basados en datos, las personas se enfrentan a retos sin precedentes a la hora de distinguir la verdad de la manipulación. El abrumador flujo de información hace del discernimiento espiritual una herramienta indispensable para tomar decisiones con claridad y determinación. ¿Cómo puede adaptarse esta antigua práctica a las complejidades del mundo moderno? Un enfoque innovador podría consistir en integrar las disciplinas espirituales con los avances tecnológicos. Por ejemplo, las aplicaciones diseñadas para guiar a los usuarios a través de momentos de oración y reflexión podrían incluir funciones que les ayudaran a hacer una pausa y evaluar las decisiones a través de una lente espiritual. Imaginemos una aplicación que no solo recuerde a los usuarios que deben tomarse momentos de silencio, sino que también ofrezca indicaciones para reflexionar sobre las Escrituras o rezar en busca de orientación antes de tomar decisiones importantes. Otra idea de futuro es fomentar el discernimiento comunitario en espacios virtuales. Las plataformas en línea podrían crear espacios dedicados a que los creyentes compartan testimonios, pidan consejo y recen juntos. Estas comunidades virtuales podrían salvar las diferencias geográficas, permitiendo a los creyentes colaborar en el discernimiento de la voluntad de Dios a través de culturas y perspectivas. Tales conexiones tienen el potencial de enriquecer el crecimiento espiritual y ampliar la comprensión del discernimiento a escala global. A medida que el mundo está cada vez más interconectado, el discernimiento también puede desempeñar un papel vital a la hora de abordar los desafíos globales. Por ejemplo, los dilemas éticos en torno al medio ambiente, la sanidad o la justicia social requieren una toma de decisiones meditada y guiada por el Espíritu. Las comunidades religiosas podrían liderar la promoción del discernimiento como principio rector para abordar estas cuestiones, demostrando la relevancia de la sabiduría espiritual para forjar un futuro mejor. Desarrollar el discernimiento es un proceso que requiere dedicación e intencionalidad. Comienza con la inmersión en las Escrituras, permitiendo que la palabra de Dios guíe nuestros pensamientos y acciones. Leer y meditar con regularidad las verdades bíblicas sienta las bases de la claridad espiritual y te permite abordar las complejidades de la vida con sabiduría. Esta práctica no solo agudiza tu comprensión, sino que fortalece tu conexión con la voz de Dios. La oración es otro elemento esencial para cultivar el discernimiento. Más allá de la simple petición de orientación, la oración sirve como espacio de escucha y reflexión. En los momentos de quietud, el Espíritu Santo suele revelar ideas e impulsar acciones que se alinean con la voluntad de Dios. Al hacer de la oración una parte constante de tu rutina diaria, creas un entorno en el que el discernimiento puede crecer y prosperar. Actuar en base al discernimiento cuando éste surge es igualmente importante. Las oportunidades para ejercitar el discernimiento
pueden surgir inesperadamente, como decidir cómo responder a una situación desafiante o reconocer la necesidad de hablar de aliento en la vida de alguien. Confiar en el Espíritu Santo en esos momentos fortalece tu capacidad de discernir con confianza. Cada paso de obediencia aumenta tu capacidad de reconocer la guía de Dios con mayor claridad. Una perspectiva adicional a considerar es el papel de los desafíos en el refinamiento del discernimiento. Las circunstancias difíciles, aunque incómodas, a menudo ofrecen valiosas oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, afrontar conflictos relacionales o tomar decisiones moralmente complejas puede enseñarte a confiar en la guía de Dios más que en tu propio entendimiento. Estas experiencias ayudan a convertir el discernimiento en una habilidad dinámica y práctica que evoluciona a través de las pruebas de la vida. También es útil reconocer que el discernimiento no es solo un esfuerzo individual. Comprometerse con otras personas de tu comunidad espiritual puede aportarte ideas y aliento en tu búsqueda de claridad. Los mentores de confianza, los amigos o los grupos pequeños ofrecen perspectivas que complementan las tuyas, enriqueciendo tu proceso de discernimiento. Estas relaciones te recuerdan que el discernimiento es tanto un viaje personal como un esfuerzo compartido. Al integrar las escrituras, la oración, la acción y la comunidad, el discernimiento se convierte en una herramienta transformadora para navegar por las complejidades de la vida. Te desafía a pensar críticamente y a alinear tus decisiones con el propósito de Dios, invitándote a una relación más profunda con Él y a una mayor claridad en todos los aspectos de la vida. El don de discernimiento sirve como una salvaguarda espiritual, equipando a los creyentes para navegar por los desafíos invisibles con claridad y sabiduría. Actúa como una herramienta divina, permitiéndole percibir peligros sutiles o reconocer motivos ocultos en situaciones que pueden parecer inofensivas en la superficie. Este aspecto protector del discernimiento es un profundo recordatorio del cuidado y la guía de Dios. En las Escrituras, Pablo demuestra este don en Hechos, capítulo 16, cuando se encuentra con una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Mientras que los demás consideraron que sus palabras eran anodinas, Pablo discernió la influencia espiritual que estaba actuando e intervino. Su capacidad para ver más allá de las apariencias pone de relieve el papel del discernimiento a la hora de descubrir verdades ocultas que otros podrían pasar por alto. Hoy, este don se revela a menudo en momentos de claridad inexplicable. Tal vez una decisión parezca prometedora en apariencia, pero el discernimiento suscita una duda que más tarde se revela justificada. Puede manifestarse como una tranquila sensación de inquietud al interactuar con alguien cuyas intenciones no están alineadas con la voluntad de Dios. Estos casos reflejan la capacidad del discernimiento para proteger contra el daño emocional, espiritual o práctico. Esta naturaleza protectora se extiende a las relaciones, ayudando a los creyentes a distinguir entre las conexiones que nutren el crecimiento espiritual y las que pueden conducir a luchas innecesarias. No se trata de fomentar la desconfianza, sino de cultivar la sabiduría para elegir caminos y personas alineados con el propósito de Dios para tu vida. El poder del discernimiento para proteger y guiar revela el papel activo de Dios en la configuración de tu camino. Al responder a estas indicaciones divinas, los creyentes no solo evitan el daño, sino que crecen en confianza, comprendiendo que la sabiduría de Dios opera mucho más allá de lo que la mente humana puede percibir. El don de discernimiento es más que una herramienta para tomar decisiones. Es un arma vital en la guerra espiritual. En un mundo donde las batallas invisibles influyen en nuestras vidas, el discernimiento permite a los creyentes identificar los conflictos espirituales y responder con oración, fe y autoridad. Les permite ver más allá del ámbito físico y reconocer la dinámica espiritual en juego en las situaciones cotidianas. A lo largo de las Escrituras, el discernimiento se describe como un medio para detectar y combatir el engaño espiritual. Un ejemplo notable está en Efesios, capítulo 6, donde Pablo escribe sobre la armadura de Dios. Recuerda a los creyentes que la batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales.
El discernimiento ayuda a los creyentes a identificar cuándo actúan estas fuerzas invisibles, equipándolos para mantenerse firmes y actuar con sabiduría. En la práctica, el discernimiento se manifiesta a menudo como una conciencia de los cambios sutiles en las atmósferas espirituales. Una conversación puede parecer normal, pero el discernimiento revela la negatividad o la manipulación subyacentes. Del mismo modo, el discernimiento puede descubrir la influencia del miedo, la duda o la confusión en situaciones en las que, de otro modo, estas emociones podrían pasar desapercibidas. Reconocer estas fuerzas es el primer paso para superarlas. El discernimiento también capacita a los creyentes para orar estratégicamente. En lugar de abordar cuestiones superficiales, les guía hasta la raíz de los problemas espirituales. Por ejemplo, alguien que se enfrenta a luchas recurrentes puede descubrir a través del discernimiento que el problema proviene de una batalla espiritual más profunda. Esta comprensión transforma la oración en un acto de intercesión centrado y guiado por el Espíritu. Además, el discernimiento fortalece la fe al revelar la presencia de Dios en medio de la adversidad. Asegura a los creyentes que, por intensa que parezca la batalla, el poder de Dios supera cualquier oposición. Al apoyarse en este don, adquieren la confianza necesaria para afrontar los desafíos espirituales con valentía y confianza. La conexión entre el discernimiento y la guerra espiritual pone de relieve la importancia de permanecer en sintonía espiritual. Este don equipa a los creyentes no solo para reconocer los desafíos, sino también para responder con sabiduría divina, convirtiendo los obstáculos en oportunidades para que brille la victoria de Dios. El don de discernimiento no solo consiste en tomar decisiones sabias, sino que también desempeña un papel crucial en las relaciones. Actúa como una brújula, guiando a los creyentes hacia conexiones que fomentan el crecimiento espiritual y alejándolos de aquellas que podrían obstaculizar su camino. El discernimiento permite una comprensión más profunda de las intenciones de las personas y de la dinámica en juego en cada interacción. Un ejemplo bíblico de discernimiento en las relaciones puede verse en las interacciones de Jesús con sus discípulos. Eligió a 12 personas, no basándose en su estatus social o en sus cualidades externas, sino a través de la sabiduría divina que reveló sus corazones y su potencial. Incluso en el caso de Judas Iscariote, Jesús discernió su eventual traición, pero le permitió desempeñar un papel en el plan mayor de Dios. Este ejemplo muestra cómo el discernimiento no consiste en evitar todo conflicto, sino en alinear las relaciones con los propósitos de Dios. En la vida cotidiana, el discernimiento puede revelar si una persona que entra en tu círculo es una fuente de aliento o una distracción potencial. Esta conciencia ayuda a mantener límites sanos, asegurando que las relaciones se basen en la confianza, la honestidad y el crecimiento mutuo. Por ejemplo, el discernimiento puede guiar a alguien a invertir tiempo en un mentor que fortalezca su fe o a reconocer cuando una amistad le está alejando de sus valores espirituales. El discernimiento también mejora la comunicación al revelar necesidades o emociones no expresadas. Una persona que discierne puede sentir cuando un amigo o un ser querido tiene dificultades, aunque no lo exprese. Esta sensibilidad fomenta la empatía y permite un apoyo oportuno, profundizando el vínculo y fortaleciendo la relación. Sin embargo, el discernimiento no consiste en juzgar duramente a los demás ni en evitar a las personas difíciles. Al contrario, anima a los creyentes a abordar las relaciones con sabiduría, gracia y amor. Destaca las oportunidades de reconciliación, comprensión y edificación mutua, incluso en circunstancias difíciles. Al permitir que el discernimiento guíe las relaciones, los creyentes pueden cultivar conexiones que reflejen el amor y el propósito de Dios. Les ayuda a reconocer cuándo invertir, cuándo dar un paso atrás y cómo navegar por las complejidades de las interacciones humanas con sabiduría divina. El don de discernimiento agudiza la sensibilidad espiritual, permitiendo a los creyentes escuchar la voz de Dios con mayor claridad. En un mundo lleno de ruido y distracciones,
Este don se convierte en una herramienta crucial para distinguir la guía de Dios de las influencias competidoras. El discernimiento ayuda a los creyentes a abrirse paso entre la confusión, centrándose en las formas silenciosas pero poderosas en que Dios habla. Uno de los ejemplos más profundos de esto se encuentra en la historia de Elías, en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Después de experimentar dramáticas muestras del poder de Dios, Elías se encuentra con Dios en un suave susurro. Este momento ilustra cómo la voz de Dios llega a menudo de forma sutil e inesperada, requiriendo un corazón sintonizado con su presencia para reconocerla. El discernimiento permite a los creyentes sintonizar con ese susurro, incluso cuando el mundo que les rodea clama por su atención. Escuchar la voz de Dios a través del discernimiento implica algo más que escuchar. Requiere una relación activa con Él. Mediante la oración y la reflexión, los creyentes crean un espacio para que Dios hable a sus vidas. El discernimiento ayuda a filtrar las distracciones que pueden enturbiar esta comunicación, facilitando la percepción de su dirección. El discernimiento amplifica la voz de Dios, ya sea a través de las Escrituras, de un impulso interior o de circunstancias que se alinean perfectamente con su plan. En términos prácticos, el discernimiento permite a los creyentes reconocer cuándo Dios los está guiando hacia una oportunidad o alejándolos de un camino dañino. Agudiza su capacidad para distinguir su voluntad en las decisiones, ya sean importantes o menores. Por ejemplo, una repentina sensación de paz o convicción durante la oración puede ser señal de la afirmación de Dios, mientras que un malestar persistente puede servir de advertencia. El discernimiento también profundiza la fe al reforzar la presencia activa de Dios en la vida cotidiana. A medida que los creyentes experimentan momentos de claridad que concuerdan con su guía, su confianza en su voz se fortalece. Este ciclo de escuchar, responder y ser testigo de los resultados fomenta una relación dinámica con Dios. La capacidad de escuchar la voz de Dios a través del discernimiento es un recordatorio de su íntima participación en la vida de sus hijos. Equipa a los creyentes para navegar por la vida con confianza, sabiendo que su guía está siempre presente, esperando a ser reconocida y aceptada. El discernimiento suele revelarse en momentos de serena comprensión, que no solo aportan claridad, sino también una profunda sensación de alegría. Aunque muchos asocian el discernimiento con la toma de decisiones o la protección, su belleza más profunda reside en la paz y la confianza que ofrece. Esta alegría surge cuando los creyentes reconocen la presencia de Dios en su camino, incluso en formas que no esperaban. Por ejemplo, discernir la mano de Dios en lo que inicialmente parecía un obstáculo puede ser transformador. El cierre de una puerta puede parecer decepcionante, pero el discernimiento revela cómo te ha redirigido hacia algo mucho mejor de lo que imaginabas. Estos momentos llenan el corazón de gratitud, pues reflejan el cuidado intencionado de un Dios que ve más allá de lo que podemos comprender. Este don también trae alegría al cambiar la forma en que los creyentes ven sus circunstancias. Cuando nos enfrentamos a desafíos, el discernimiento nos da la seguridad de que Dios está guiando cada paso. Reconocer su obra en medio de las dificultades fomenta una profunda confianza que alimenta una satisfacción duradera. Es el tipo de alegría que no depende de las circunstancias, sino que prospera al saber que Dios está íntimamente involucrado en tu vida. El discernimiento también influye en las relaciones. Al ofrecer una visión de las necesidades o emociones de los demás, abre oportunidades para ofrecer bondad y aliento. La satisfacción de ser utilizado por Dios para elevar a otra persona añade una alegría única al don del discernimiento, convirtiéndolo no solo en una bendición personal, sino en una que enriquece a los que te rodean. La alegría del discernimiento radica también en la libertad que aporta. Las decisiones se vuelven menos desalentadoras cuando son guiadas por el Espíritu Santo. Saber que tus elecciones se alinean con la voluntad de Dios elimina preocupaciones innecesarias, sustituyéndolas por una sensación de propósito y tranquilidad. Más que una herramienta para navegar por la vida, el discernimiento es un recordatorio de la profunda implicación de Dios
en cada detalle de la existencia. Es a través de este don que los creyentes experimentan la alegría de caminar en armonía con sus planes, encontrando la belleza incluso en lugares inesperados, y viviendo con una confianza que solo Él puede proporcionar. A través del discernimiento, los creyentes adquieren la capacidad de navegar por las complejidades con sabiduría, reconociendo la guía de Dios en cada aspecto de la vida. Este extraordinario don permite a los individuos moverse con confianza, confiando en que cada paso se alinea con un propósito divino. A medida que el discernimiento se agudiza, revela no solo los desafíos que se avecinan, sino también las oportunidades de crecimiento y transformación. Llama a los creyentes a permanecer en sintonía con la voz de Dios a través de la oración, la reflexión y la acción. Abrazando este don, pueden descubrir verdades más profundas, construir conexiones significativas y experimentar la paz que viene de vivir alineados con el plan de Dios. El camino del discernimiento es un descubrimiento constante, marcado por momentos de claridad que reflejan el amor y la fidelidad de Dios. Es una invitación a caminar con conciencia espiritual, sabiendo que cada decisión, relación y desafío forma parte de un designio mayor. A través de este don, los creyentes pueden abrazar plenamente la riqueza de una vida guiada por la sabiduría divina.